Mi mejor amiga de toda la vida filtró nuestra conversación privada a mi jefe y me hizo despedir. Así que me puse a trabajar con ella. Le quité su trabajo, su relación y su casa. Mi mejor amiga de toda la vida filtró nuestra conversación privada a mi jefe y me despidieron. Así que fui con todo contra ella. Le quité su trabajo, su relación y su hogar. Mi mejor amiga de toda la vida y yo trabajábamos en la misma empresa, y durante más de un año estuvimos compitiendo por la misma promoción. Pensé que era una competencia amistosa, pero literalmente arruinó mi vida por eso. Cuando obtuve la promoción, ella no me felicitó ni me dijo que estaba feliz por mí. En lugar de eso, filtró nuestra conversación profundamente privada. En esa conversación, me desahogué con ella sobre mi jefe actual y bromeé sobre acostarme con el CEO para conseguir la promoción. Sé que fue una broma de mal gusto, pero era para mi mejor amiga, cuando estaba un poco pasada de copas, y ella sabía que no lo decía en serio. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que me llamaran a la oficina de mi jefe y me despidieran. Lo peor es que, cuando llegué a casa, encontré a mi novio con sus cosas empacadas. Le pregunté de qué se trataba y me mostró la conversación. Verás, también me desahogué sobre él, específicamente sobre lo harta que estaba de que su madre controlara nuestra vida. Me dijo que su madre era lo primero y que si no respetaba eso, no era la indicada para él. Me dejó ese día. Y luego vino el golpe final. Una versión editada de esa conversación, donde hablaba mal de mis amigos, fue publicada en las redes sociales. Traté de decirles a mis amigos que era falsa, pero nadie me creyó. Me quedé completamente sola. Y ese fue el día en que decidí que arruinaría la vida de mi ex mejor amiga. No era ninguna mente maestra criminal, sin embargo, realmente no sabía por dónde empezar. Me sentaba durante horas, pasaba algunas noches en vela pensando en cómo vengarme, y aún así no podía pensar en nada. Sin embargo, una noche decidí simplemente comenzar a actuar, solo empezar a hacer algo. Sabía todo sobre Sofía y, de alguna manera, usaría todo eso en su contra. Fue entonces cuando todo finalmente encajó. Sabía exactamente qué hacer. Primero, fui tras su secreto más oscuro, el hecho de que Sofía había estado involucrada con un hombre casado durante años. Ella siempre me había hecho jurar que lo mantendría en secreto, y yo cumplí mi palabra. Nunca pensé que estuviera bien y siempre le decía que encontrara a su propio hombre. Pero ese siempre fue un tema delicado cada vez que hablábamos. Así que respeté sus deseos hasta que una noche vino a pedirme consejos sobre su relación. Me dijo que ella y el tipo tenían planeada una cita y que la esposa pensaba que él estaba en un viaje de negocios. Cuando la hora de la cita en el restaurante se acercaba, él dejó de responderle. Me preguntó qué debía hacer, y le dije que lo dejara porque había muchos hombres sin esposas o hijos con los que podía salir. Pero no quería escuchar eso, ya que tenía su ubicación a través de una aplicación y vio que él estaba fuera de la ciudad en ese momento, aunque solo quedaba una hora antes de su reservación. Me mostró los mensajes de texto entre ellos, donde él decía que estaba emocionado de verla de nuevo. También le hablaba de cuánto la extrañaba. Sofía estaba completamente lista, con un vestido hermoso y el cabello rizado, algo raro en ella, ya que casi nunca se arreglaba el cabello. Sofía tampoco era de maquillarse mucho hasta que Drew, su pareja en el affair, le expresó cuánto le gustaban las mujeres que usaban cierto tipo de maquillaje. Y, como era de esperarse, esa noche Sofía llevaba maquillaje. Terminó llamándolo y él afirmó que tendría que posponer la salida porque había pinchado una llanta. Le dije que era una señal para que lo dejara en paz. Sofía estaba decidida. Revisó su ubicación y dijo que iba a conducir hasta donde él estaba. Su ubicación estaba a 1 hora y 45 minutos, y él le dijo que estaba en un club nocturno. Me pidió que fuera con ella y le dije que no quería involucrarme en eso. Me dijo que una verdadera mejor amiga iría con ella para asegurarse de que estuviera a salvo. Acepté a regañadientes. 2 horas después, llegamos al club nocturno y vimos el auto de Drew. Había una fila larga para entrar al club, y sabíamos que estaríamos ahí toda la noche para ver a Drew. Sofía coqueteó con el guardia de seguridad y él nos dejó pasar. Empujó entre la multitud hasta que encontró a Drew. Cuando lo encontró, él estaba en una sección con varias mujeres y algunos otros chicos. Lo vio con horror mientras una de las mujeres procedía a besarlo y se sentaba en su regazo. Sofía corrió hacia él y le preguntó cómo podía hacerle eso después de todo lo que habían pasado.
Drew y Sofía llevaban viéndose unos 2 años. Él incluso insinuó en mensajes de texto que dejaría a su esposa por ella tan pronto como estuviera financieramente estable para pagar la hipoteca él solo. Y ella caía en sus palabras una y otra vez. Drew se quedó impactado cuando vio a Sofía parada frente a él e intentó explicarse. Sofía me dijo que la esperara en el coche, y eso fue exactamente lo que hice. Cuando salió, me explicó que había sido un malentendido y que todo estaba bien entre ellos. Nunca cuestioné esa relación ni me importó mucho después de esa noche, hasta ahora. Revisé mensajes de texto antiguos, fotos y cualquier cosa que pudiera probar la aventura. No sé por qué nunca la desenmascaré antes, pero ahora desearía haberlo hecho. Cuando tuve suficiente evidencia, lo envié todo anónimamente a la esposa del hombre. La explosión que siguió fue mayor de lo que esperaba. La esposa no solo confrontó a su marido, sino que lo hizo público. Publicó todo en línea y arrastró el nombre de Sofía por el suelo. Todo nuestro grupo de amigos lo vio. Las personas que alguna vez admiraron a Sofía le dieron la espalda. Fue humillada. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la satisfacción. Pero no había terminado. Luego, centré mi atención en su carrera. Sofía trabajaba en una empresa de marketing, la misma en la que yo había trabajado. La reputación era todo en su campo, y sabía exactamente cómo empañarla. Creé una cuenta falsa en redes sociales a su nombre. Compré seguidores para hacerla parecer legítima. Luego publiqué algunas de las fotos que tenía en su perfil en la cuenta falsa y compré me gusta para hacerla parecer más creíble. Después de una semana, empecé a hacer comentarios ofensivos y polémicos en redes sociales. Al principio, nada demasiado extremo, solo lo suficiente para levantar sospechas. Luego lo intensifiqué. Las publicaciones empezaron a atraer atención, y pronto la gente comenzó a denunciar la cuenta. Al mismo tiempo, envié una carta anónima a su departamento de recursos humanos, haciéndome pasar por un compañero preocupado. Capturé las publicaciones y afirmé que ella había estado haciendo comentarios inapropiados en la oficina también. La empresa actuó rápidamente. Sofía fue llamada, y al final de la semana, la despidieron. No sé exactamente qué pasó, pero sé con certeza que los rumores sobre su aventura no ayudaron. Su vida profesional estaba en ruinas. Y una vez más, sentí esa oscura satisfacción. Ver cómo su vida se desmoronaba era exactamente lo que necesitaba. Yo ya no tenía mi trabajo, mi novio ni mis amigos. Y ahora ella tampoco tenía su trabajo ni su amante casado. Igualé el terreno de juego, pero aún quería asegurarme de que supiera que se había metido con la persona equivocada. Su vida amorosa era lo siguiente en mi lista. Además de su amante, Drew, Sofía había estado saliendo con un chico llamado Ryan por un tiempo. Él era solo un suplente hasta que Drew decidiera dejar a su esposa. Ryan parecía agradable, pero sabía que, como la mayoría de las personas, tenía inseguridades. Originalmente era amigo de ambos, así que sabía que llegar a él sería bastante simple. El problema era que Ryan nunca estaba en línea. Ni siquiera tenía una cuenta de redes sociales y se mantenía alejado de todos los amigos de Sofía simplemente porque era muy introvertido. Ni siquiera sabía que el romance de Sofía se había expuesto públicamente. Así que me aseguraría de que se enterara. Llegar a él fue difícil. Lo que hice fue encontrar su correo electrónico, su única forma de red social, si se le puede llamar así. Así fue como comencé a sembrar dudas. Le envié correos electrónicos anónimos y le insinué que Sofía no era quien él pensaba. Incluso le mostré pruebas de su infidelidad, los mensajes de texto entre ella y Drew fueron directamente a su correo electrónico. Hasta fabriqué un poco de evidencia de que hablaba con otros chicos. Poco a poco, fui erosionando su confianza en ella. Después de semanas de este tipo de cosas, Ryan finalmente terminó con ella. Estaba devastada. Recuerdo ver una publicación que hizo en Instagram, algo vago sobre el desamor y la traición. Casi me hizo sentir mal. A ella sí le gustaba Ryan, pero siempre supe que lo habría dejado en un instante si Drew le hubiera dado una oportunidad. Y eso fue lo que me hizo sentir mejor. Cualquier persona normal habría terminado aquí, pero no yo. Finalmente, fui por el golpe final. Su hogar. Sofía vivía en un bonito apartamento en el centro, pero sabía que apenas se las arreglaba. Cada vez que le pedía que saliéramos a brunch o si quería hacer algo que involucrara dinero,
tenía que pagar por ella. Me dijo que apenas lograba cubrir los gastos con el costo de vida en el centro, que la renta se llevaba la mayor parte de su sueldo. Pero quería verse bien ante sus compañeros de trabajo, porque la mayoría también vivía en el vecindario. Esa era otra razón por la que quería el ascenso. Decía que unos miles extra al año le darían espacio para respirar mientras hacía algo que amaba. Me contó que se había atrasado en el alquiler un par de veces, y usé esa información para avisarle a su arrendador. Le envié un correo haciéndome pasar por una empresa de tarjetas de crédito para informarle que su uso de crédito era alto y hacerle pensar que no podría pagar la renta ese mes. También difundí rumores en su complejo de apartamentos sobre su infidelidad y sobre que estaba mentalmente inestable. Los vecinos comenzaron a quejarse y dijeron que temían lo que pudiera hacer dado su inestabilidad mental. Y el arrendador, queriendo evitar problemas, la desalojó. Sin empleo, sin novio, y ahora sin hogar, Sofía se quedó sin nada. Iba de un sofá a otro, quedándose en casa de amigos, hasta que incluso ellos empezaron a distanciarse. Le había quitado todo, de la misma manera en que ella me lo había quitado a mí. Poco después, todos habían visto lo que le había pasado a Sofía y qué mala persona era. No querían tener nada que ver con ella. Nuestro grupo de amigos finalmente comenzó a salir sin ella y dejó de invitarla a fiestas de cumpleaños. Ryan y yo comenzamos a hablar después de que terminó con Sophie. Y le dije cuánto lo sentía por cómo lo había tratado. Me agradeció por ser un verdadero amigo y me invitó a un brunch. Acepté amablemente y le sonreí con un gesto coqueto. Por un tiempo, sentí que había ganado. Le había demostrado que no podía destruir mi vida sin enfrentar las consecuencias. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La satisfacción que sentía empezó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de vacío. Me obsesioné con su caída. Todos los días revisaba para ver si había más noticias, más señales de que su vida se desmoronaba. Pero cuanto más la observaba, más me daba cuenta de cuánto había sacrificado en mi búsqueda de venganza. Eventualmente, Ryan dejó de hablarme porque dijo que cada vez que salíamos en una cita, yo estaba tan enfocada en hablar de Sofía en lugar de tratar de conocerlo mejor a él como persona y ver si éramos compatibles. También debería mencionar que durante todo esto, había conseguido un nuevo trabajo, uno en el que estaba muy calificada y en el que esperaba desempeñarme bien. Pero el problema era que mi desempeño laboral había caído en picada porque pasaba cada segundo despierta pensando en lo que Sofía estaba haciendo en lugar de en cómo podía mejorar la estrategia de marketing para el nuevo negocio en el que estaba trabajando. Estaba aislada, enojada y resentida, muy parecida a la persona que había destruido. Estaba viendo un programa en mi sala para escapar de la dureza de la realidad y vi mi reflejo devolviéndome la mirada desde la pantalla en negro. Había ganado la guerra, pero, ¿a qué costo? Un día, vi a Sophie. Estaba sentada sola en una cafetería mirando su teléfono. Se veía cansada y desgastada. No me vio y no me acerqué a ella. Pero algo dentro de mí se retorció mientras la observaba. Se veía tan pequeña, tan frágil. No era ni la mitad de segura o vibrante, una mujer a la que alguna vez llamé mi mejor amiga. Era una sombra de sí misma. Y, por primera vez, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía. Había logrado mi venganza. Había arruinado su vida. Pero en el proceso, también había arruinado la mía. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de lo absorbente que podía ser la venganza. Me consumió y me convirtió en alguien que no reconocía. Solía pensar que derribarla me haría sentir completa otra vez y que recuperaría mi vida cuando ella pagara por lo que había hecho. Pero estaba equivocada. La venganza era un veneno. Y me di cuenta de que no solo destruye a tu enemigo, también te destruye a ti. La he perdido. Me he perdido a mí misma. Y me quedo preguntándome si todo valió la pena.